Karen, bienvenida para hablar conmigo. Ha sido una bendición conocerte por muchos años ya y estoy realmente encantada de que puedas conversar conmigo de estos temas tan importantes. Es mi placer, estoy tan feliz de estar aquí. Gracias, sí. Karen, vos sos esposita de Gary Sjogren, Karen Sjogren, y ustedes dos están involucrados con el seminario ESEPA, ¿correcto? Correcto. Cuéntanos un poco de tu experiencia en el ministerio, en síntesis, para que todos puedan saber un poco quién sos. Cuando Gary terminó sus estudios, su primer trabajo ministerio fue ser pastor en una iglesia pequeña en Nueva Hampshire, los Estados. Mire, tuvimos 29 años. Fuimos tan jóvenes. Y yo recuerdo como el primer mes pensando, mire, estas personas vienen con sus problemas muy graves y yo no tengo entrenamiento ni experiencia. ¿Qué digo? ¿Qué hago? Entonces, esto me preparó tener como un sed de estudiar cómo ayudar a la gente y estudiar los tipos de problemas que la gente tiene y qué podemos hacer para todos. Entonces, cuando él empezó como maestro en Biblical Seminary en Pennsylvania, yo empecé a estudiar consejería bíblica. Y esto fue perfecto para mí porque yo podía aprender cómo ayudar a la gente de la Biblia directa. En 1998 vinimos a Costa Rica y hemos estado aquí por 22 años ahora. Y yo empecé a trabajar en un tipo de consejería y enseñanza con hijos de misioneros, porque ellos experimentan cambios muy bruscos, muy grandes, y la mayoría no saben cómo manejar estos cambios y cómo confiar en Dios. Es fácil decir, tiene que confiar en Dios, pero ¿cómo? ¿Qué significa esto? Entonces, yo trabajé con niños, con padres y todo en este área, y hace 10 años empecé a enseñar en ESEPA, en el programa de consejería para Ministerio de Mujer. Entonces, empecé a enseñar en ESEPA y tuve que enseñar consejería pastoral. Y pensé, excelente, voy a cubrir tópicos muy difíciles como depresión, bipolar, adicción, suicidio. Y Dios dijo, mire, tiene que hablar de abuso sexual. Y dije, muchas gracias, Señor, pero yo tengo mi plan. Estoy muy bien. No quiero tocar este tema. Gracias. Él ganó. Entonces yo empecé a enseñar a las mujeres y mire, ahora he enseñado cientos de mujeres y he escuchado historias horribles y he escuchado peticiones en ¿qué hago? ¿Qué hago? Tengo ese problema, ¿qué hago? Y mire, son problemas bastante difíciles que en ningún lugar he encontrado la solución. Entonces, el Señor cada año está empujándome más. Tiene que enseñar la iglesia, tiene que enseñar la iglesia. Entonces, ahora estoy aquí enseñando a la iglesia qué hacemos contra el abuso sexual. Qué importantísimo. ¿Y cómo ves, dónde están esos huecos? ¿Cuáles son esos huecos que ves en la iglesia? Que la iglesia no sabe cómo es las reacciones equivocadas o tal vez que podrían mejorar en la iglesia y lo que estás tratando de ayudar a traer más conciencia. Es una buena pregunta. El problema es, hay personas en la iglesia que son abusadores y ellos quieren mantenerse escondidos. Entonces no quieren escuchar del tema, no quieren abrir el tema. Hay otras personas que no lo han experimentado y niegan que existe. O niegan que existe en mi iglesia. Piensan que, mire, todo está bien. Y el problema con abusos sexuales, hay un tipo de abusador que es tan profesional en mentiras,
en esconder lo que está haciendo, que realmente nadie en la iglesia nunca va a sospechar. Entonces es más fácil para los pastores pensar que, mire, no veo nada, entonces todo está bien. Pero en el silencio, esto simplemente crece. En la oscuridad, esto simplemente florece. Y ahora tenemos una cultura en América Latina en que esto es normal. He escuchado mujeres de mi edad, cristianas, cuando empiezo a tocar el tema, ellas dicen, pero eso es normal, no debemos decir nada. Si la iglesia no está explicando que esto no es normal, que Dios no está feliz con esto, que Dios está enojado con esto, si la iglesia no lo dice, ¿quién va a decirlo? Nadie. Y eso es el problema. Entonces hay una falta de denuncia y además un aprovechamiento para los abusadores que pueden mantener en silencio a la gente. Correcto. Y no solamente en América Latina, es en todo el mundo. Hay muchas partes en los estados donde está igual y obviamente en otros países. Entonces, esto es el mundo ahora. Wow, qué cosa. Bueno, pues las personas que nos escuchan están en diferentes iglesias, en diferentes países. Y bueno, quizás en estos momentos, poniéndome yo en su lugar, piensan, bueno, eso pasa en otras iglesias, qué triste, pero eso no pasa en mi iglesia, que yo sepa. Toda la gente es tan buena, los pastores son tan buenos. ¿Cómo manejamos el no ser paranoicos y también cómo manejamos el estar conscientes y tener los ojos pelados, como decimos los ticos, de dónde pueden haber algunas señales de que algo extraño está sucediendo? Una cosa que es importante es conocer los tácticos de los abusadores, entender cómo pasa esto escondido y empezar a poner la luz en el área. Un ejemplo es que hay dos principios que son probados, que lo más tiempo un adulto tiene aislado con un niño, lo más probable es que va a estar abuso. Entonces, si entendemos esto, lo que debemos hacer es diseñar las iglesias, las instalaciones y también los programas en no permitir un adulto ser aislado con un chico. Entonces, lo más que entendemos, lo más que podemos preparar la situación para prevenirlo, porque prevención es lo máximo. Proveer la seguridad. Tenemos que pensar en poner seguridad primero. Y si simplemente asumimos que todo el mundo está seguro, no estamos cumpliendo. ¿Qué sería bueno, tal vez en términos generales, tal vez te puedo hacer más preguntas específicas después, ¿qué te parece que es importante que la iglesia sepa con respecto a las señales, como vos decías, o las tácticas de las personas abusadoras? Ya en el caso de los niños no hablamos mucho, ¿verdad? Como el grooming, por ejemplo, que no sé cómo se dice en español. Preparar a los niños, básicamente, ¿verdad? Regalar, comprarles helados y llevarlos acá y ser el mejor amigo, ¿verdad? Y de pronto como que esa persona agarra la confianza del niño hasta que llega al punto donde se atreve a pasar el límite, ¿verdad? Y las fronteras que no debería de pasar. Y lo hace poco a poco. Entonces, el niño casi no entiende lo que está pasando porque es tan lento este proceso. Y también estas personas ganan la confianza de los padres también. Y cuando es una persona en una iglesia, ellos empiezan a ganar la confianza de los líderes primero de todo. Entonces, después es que, mire, esta persona está muy confiable porque es mi amigo, etcétera, etcétera.
Entonces, sí, es muy importante entender eso. Otra cosa que quería decir de los niños. Ujú. Un problema que tenemos en el mundo, y yo sé que pasa bastante en América Latina, es que las madres solteras que no tienen bastantes recursos económicos, realmente ofrecen los niños a su novio o otra persona para ganar dinero. Mm. Y otra vez he escuchado personas decir, pero mire, eso es común, eso es normal, eso es lo que pasa. Tenemos que decir que esto es malo, esto no debe ser. ¿Sabe? Un niño que vive con uno de los padres, padre o madre, con novio o novia, tiene 20 veces más la posibilidad de ser abusados. Wow. 20 veces más. Entonces, tenemos que hablar de esto y como iglesia tenemos que ofrecer un tipo de apoyo a estas, muchas veces son mujeres que son madres solteras, pero con estas personas, yo sé que no podemos dar dinero, pero seguramente podemos ofrecer a alguien para ayudar con sugerencias, simplemente alguien para hablar, alguien para decir, mire, esto es incorrecto, no lo haga. Si está tentado a hacerlo, por favor, dígame, vamos a ayudar, vamos a buscar otras soluciones. Tenemos que hablar de esto porque esto pasa demasiado en la iglesia. Pareciera ser también que suena, como vos decís, en estratos sociales de más necesidad. Esta estrategia sí. El abuso sexual es igual en todos los grupos, pero sí, ese tipo es más normal en los con pobreza, sí. Hay algunas otras cosas que, bueno, eso es un poco como el liderazgo, lo que estás hablando de que pongan este tipo de políticas, ¿verdad? De no deje que haya un adulto solo con un niño. Sí. También pasa, por ejemplo, que hay mucho abuso también de niños con niños. ¿Qué piensas? Sí, claro. Dice que de los niños que están abusados, 40% están abusados por otros niños y adolescentes, entonces menores de edad. 40%. Sí, es mucho. Entonces, tener 2 niños en un sitio sin supervisión también es muy riesgoso. Pero he escuchado de casos aquí en Costa Rica, en escuelas, en iglesias, donde niños van al baño, no hay un adulto y tienen la libertad a abusar. Uh-huh. Incluso los chiquititos, los con 5 años, he escuchado casos de esto. Que han abusado, dices tú. Que están abusando sus compañeros de la clase, invitando a sus compañeros a entrar al baño para mostrar, para ver mis partes privadas. ¿Cómo? Y eso es una buena pregunta. ¿Cómo definimos abuso? Porque ya cuando pensamos en algo así, entonces, ¿cómo definirías abuso? Y hablemos de los dos tipos, ¿verdad? Del adulto con el niño, pero también, digamos, niños hacia otros niños. El abuso es cualquier cosa sexual, que puede ser una mirada, que puede ser palabras feas, sexuales, que puede ser actos que una persona va a ver, que puede ser algo que muestra una persona como pornografía. Cualquier cosita así que está hecho contra una persona con menos poder, influencia, poder, autoridad, y que esta persona no quiere recibir. Y cuando estamos hablando de menores de edad, no es legal si la persona lo quiere.
qué sucede o cómo defines lo mismo con la parte de los niños, porque también eso es difícil de diferenciar. Por ejemplo, muchos de los niños, me imagino, a 5 años, no están con una malicia igual a la de a los adultos, por supuesto, ¿verdad? Entonces, ¿qué diferencias puedes ver o definir ahí? Muy buena pregunta, muy importante pregunta. Los pediatras han investigado las fases de desarrollo sexual de los niños y ahora puede buscar listas en que, en edad entre 3 y 5, por ejemplo. Esto es la edad donde los niños están explorando. Entonces, sí, claro, si hay dos, una niña y un niño, y están amigos, quizás uno va simplemente ir al baño y el otro va a decir, mire, usted tiene algo que yo no tengo, ¿qué es esto? Entonces, esto es algo más inocente y es apropiado para la edad. Pero si un chico con 10 años hace esto es muy diferente porque ellos más o menos terminan esta curiosidad que es más exploratorio con como 5 años. Entonces, si sigue con esto, es un problema. También, si está muy compulsivo, entonces si un chico está jugando con cosas de sexo y no puede parar o no quiere parar, ese es un señal rojo. También si involucra cualquier tipo de violencia o agresión, esto es un muy mal señal. Entonces, hay señales que muestran que, mire, esto no es algo bueno. También si un chico tiene una sabiduría de sexo que es más avanzado por su edad. Entonces, si un chico tiene vocabulario o hace acciones que está de sexo de los adultos, esto es un señal rojo. Tal vez me estoy yendo por las ramas un poco, porque me interesa que hablemos de otros temas también, pero este tema de los niños me parece muy importante. Me gustaría, porque también incluso, de alguna manera, la prevención empieza en el hogar, ¿verdad? Empieza en enseñar a los niños y todo sobre estos temas, y tal vez las próximas generaciones estén un poquito más sanas en esta área, si así Dios lo quisiera. Entonces, tal vez mi pregunta, como decías ahorita, me deja ese cuestionamiento de en qué momento es bueno que los padres hablen con los niños de la sexualidad y también incluso prepararlos para la posibilidad de que ellos se encuentren con alguien que quiera llegar y abusar. Entonces, ¿qué puedes decir al respecto? Realmente tiene que empezar con los niños con 18 meses. Obviamente, es un proceso. Empieza con cosas pequeñas, pero los chicos con 18 meses debe enseñarles los nombres para las partes del cuerpo que son reales, no nombres de fantasía, porque es importante que ellos tienen el vocabulario para ser muy específico con los padres si en el futuro hay un problema. También es una estadística que niños que saben los nombres correctos, oficiales, para las partes del cuerpo, son abusados 80% menos de los otros chicos. Entonces, simplemente empezar esta conversación temprano, enseñar estas cosas, puede proteger a sus niños. Entonces, en cada etapa va a enseñar más de qué es ser sexual, un ser sexual, qué dice la Biblia del sexo, del propósito, qué fue el propósito de Dios para esto. También cómo tener relaciones sanas. Otra vez, cómo usar su poder o influencia sobre otra persona para el bienestar de los demás y no para abusarlos. Esto es la clave porque cualquier tipo de abuso sexual involucra abuso de poder. Una persona que debe proteger a otra persona, pero en vez de esto usa su poder para insistir que la otra persona hace algo para complacerse.
Entonces, enseñar esto con los niños, mire, puede empezar muy temprano. No sea víctima, pero tampoco sea un abusador. Wow. Algo que también es importante, por lo menos con lo que yo también he estudiado, es un poco que habla de que los padres deben de también ser cuidadosos con la familia, con los amigos allegados, que son gente, usualmente la mayoría de los abusadores son gente conocida, no es gente que llegó y se metió a la casa y abusó al chiquito o a la niña. ¿Qué nos cuenta sobre eso y cómo podemos ayudar a los niños a comprender que si hay algo que se siente incómodo, avise? ¿Qué piensas de eso? Sí, claro, tiene razón. 90% de los abusadores son conocidos de la familia y de los niños, que significa que los abusadores probablemente son amigos de los padres. Y esto trae otra parte que es un problema, porque muchas veces los padres, las autoridades creen los abusadores, no creen los niños. Entonces, regla número 1 es creer su niño. Esto es clave, porque si crea el niño y si se defiende el niño va a recibir mucho menos daño. Entonces, sí es importante proteger a su niño, pero obviamente tenemos que preparar la casa, preparar la vida para proteger a los niños. Tenemos que pensar como dije en el principio, no permite que un adulto esté con un chico. Nunca, aunque si es su propio hermano, aunque si es su propio padre. Porque, miren, mucho abuso ocurre en casa, con la familia. Es muy común que un hermano o hermana abusa los hermanos y hermanas más chiquititos. Pasa demasiado que los padres abusan los chicos, aunque pasa que las madres abusan los niños, los chicos. Entonces tenemos que empezar a pensar, mire, mi casa es una casa de protección. Y a todo costo, yo voy a proteger a mis niños y voy a enseñar a los niños cómo protegerse. Y esto va a estar un valor importante en nuestra familia. Ahora, lo que pienso que alguien puede pensar cuando hablas de esto es que es imposible evitar, por ejemplo, que mis hijos se queden, por ejemplo, con su hermano mayor un día, o es imposible, ¿cómo voy a estar sospechando de mi esposo, verdad? Entonces, la parte de preparar a los niños también, de hablar, ¿verdad? Y de decir, cuando sientes algo incómodo, sí, tienes que decirle a mamá, tienes que decirle a papá, estas partes particulares son partes íntimas que nadie toca, ni siquiera papá y mamá las tocan en maneras que no sean el momento en que nos estamos bañando, ¿verdad? Y este tipo de situaciones, sí, ¿verdad? Sí, claro. E incluso en esos momentos, si sientes incomodidad, quiero que me lo digas, ¿verdad? Sí. Es abrir ese espacio, ¿verdad? Para que los niños tengan la libertad de decir, hey, se sintió esto raro un poco. Bueno, pero nada más la estaba lavando. Bueno, ok. Pero ya el papá, aunque sea, sí, quedó advertido. Sí. ¿Verdad? Sí, quedó advertido que tal vez mejor no, si hay que más se encargue, por ejemplo, ¿verdad? O cosas de ese tipo. ¿Qué te parece eso? Sí, claro que sí. Obviamente es muy importante construir un tipo de relación con los chicos, una relación de confianza en que, mire, ellos pueden venir y decirme cualquier cosita. No voy a enojarme, voy a mantener mi calma, voy a decir te amo a pesar de cualquier cosa que está pasando. Y realmente tenemos que empezar esto desde el principio, porque si tenemos 12 años con los niños y no tengo tiempo para ellos o me enojo cuando ellos vienen para hablar, no puedo de repente cambiar la situación cuando tienen como 13 años. Wow. Entonces, sí, tengo que desarrollar esto del principio, pero no solamente los padres. Lo que dicen los expertos es que debemos enseñar a los niños desde el principio tener 5 personas y ellos usan la figura del hermano para decir, mire, 5 personas de confianza que están en mi vida
que van a creerme, que van a protegerme y que van a ayudarme a todo costo. Y si la madre y el padre están parte de este grupo, excelente. Pero debe buscar otros también, porque si hay problemas entre la familia, a veces los padres no quieren enfrentarlos porque es demasiado difícil. Entonces es importante que los niños tienen otras personas que están afuera de la familia que pueden ayudar. Wow, qué buenos tips. Importante eso. Entonces, ¿sabe? Hay algo, este tema me parece interesantísimo, me encantaría quedarme más con el tema de los niños. Ok, ¿hay algo más que pueden hacer los padres para prevenir y para proteger sus hogares? Obviamente tiene que cuidar mucho el uso del Internet. No, el Internet. Tiene que cuidar el uso del Internet, porque ahora, mire, hay tantos abusadores que parecen ser amigos en el Internet. Y si un chico puede usar su teléfono, si un chico puede usar su compu sin supervisión, mire, hay un mundo lleno de cosas horribles esperando tentar a su hijo. Entonces, esto es importantísimo. Debes enseñarle a tus hijos sobre sexualidad desde los 18 meses, desde ya, porque si no el mundo les va a enseñar. Apenas tengan acceso a algo externo. Exactamente. Y mire, yo crecí durante un tiempo en que los padres no hablaron del sexo. Los padres no nos explicaron nada. Y también cuando mis hijos fueron pequeños, había muchas personas como los homeschoolers, que querían proteger a los niños, y su definición de proteger fue: no hablamos del tema hasta que es absolutamente importante. Mire, hay un gran porcentaje de niños que están abusados antes de los 7 años, que significa que si nosotros no estamos preparando a los niños adelante, ellos no van a saber qué hacer y van a estar mucho más dañados. Entonces, nosotros tenemos que estar enfrente del mundo. Tenemos que preparar adelante y no esperar hasta que pensamos que es la edad apropiada, porque ahora está empezando con los niños tan jóvenes que tenemos que empezar inmediatamente. Wow. ¿Por qué pensás que, tal vez adivinando un poco cómo se pueden sentir los niños o los papás al escucharte, que piensan, ¿cómo le hablo a mi hijo de la sexualidad? ¿Por qué pensás que tal vez los papás son tienen más resistencia a hacer esto? Hablaste un poco de los homeschoolers, ¿verdad? De las escuelas en casa, de los que enseñan a sus hijos en la casa, un poco por la idea de protección. ¿Qué más pensás que pueden ser elementos que hace que los cristianos particularmente, pero en general todos los papás también, se sientan tan incómodos de hablar de sexualidad con sus hijos? Me imagino que es diferente en cada situación, pero una cosa es simplemente culturalmente no lo hacemos. Entonces, nada de mis amigos hablan del sexo con los niños, entonces yo tampoco. Entonces, no lo escucho, entonces no lo hago. Y esta cultura de silencio es el problema que tenemos ahora, porque en el silencio simplemente crece. Y es más fácil empezar a hablar cuando estamos escuchando a otra persona hablando. Y por esto estoy hablando del tema, porque cuando yo hablo, las personas, los estudiantes empiezan a decir, y yo también, ¿y qué hago? Y entonces empieza a hablar cuando una persona toca el tema. Y toca el tema sin temor. Porque, mire, no es una vergüenza ser abusado. La vergüenza es del abusador, no de la víctima. Entonces, este mensaje es muy importante. Claro. ¿Qué recursos recomendarías a los padres? No sé si habrá algo en español,
pero si no hay nada en español, aunque sea en inglés, pero ¿qué recursos recomendarías? Yo los voy a poner en la descripción también abajo del video para que la gente lo pueda accesar, para que ellos aprendan un poco más sobre este tema. Hay sitios web donde hay información que es un gran ayuda. Hay un grupo, se llama Defensa de Niños y Niñas Internacionales, y hay un grupo en Costa Rica, no sé en cuáles otros países, pero ellos en su sitio web tienen diferentes materias que son muy útiles. Excelente. También hay una organización en Costa Rica que se llama Ser y Crecer, que dicen que es una ayuda muy fuerte. Entonces, hay muchos recursos buenos ahora. Excelente. Entonces, voy a poner los links abajo para que las personas que están interesadas puedan accesar sobre eso y aprender un poco más sobre cómo cómo trabajar con los niños en esta área. Ahora, ¿cómo puede la iglesia proteger a los niños? Oh, mire, hay muchas maneras. Una cosa es realmente pensar en una política que puede guiar los trabajadores, los voluntarios, en cómo tener una relación sabia con los niños. Por ejemplo, un adulto no puede ser aislado con un niño, es una regla. Punto. Entonces, pensar en todas las áreas en que esto aplica y decidir para mi iglesia qué voy a hacer. También mirar las instalaciones de la iglesia y hacer los cambios que necesita para no proveer privacidad, porque la privacidad es el problema. Entonces, algo que es muy sencillo es poner vidrio en las puertas. Entonces, cada maestro va a saber que en cuál momento una persona puede pasar por la puerta, puede mirar lo que está pasando. Y también esto cubre los voluntarios de acusaciones falsas, porque esto siempre es una preocupación. Entonces, si alguien puede siempre ver lo que está pasando, si hay otros adultos que están allá, si hay un padre en la clase, cada clase, estos tipos de cosas, si están política de la iglesia, y simplemente no estoy diciendo esto para los pocos con quien no tengo confianza, pero simplemente eso es la política, todos tenemos que seguirlo. Punto. Y también que tiene que tener consecuencias. ¿Qué va a pasar si no hago lo que es correcto? Y otra vez, no es algo que voy a simplemente utilizar cuando me conviene, pero mire, esto es las consecuencias, lo siento, esto es lo que tengo que hacer. Entonces, es una manera, y esto es una manera señalar a los abusadores que, mire, estamos serios. No vamos a permitir esto, vamos a proteger a los niños. También tener cuidado quién tiene acceso a las llaves de la iglesia. Otra cosa también pienso es qué pasa cuando un niño, digamos, quiere ir al baño y digamos que tienen 2 teachers, ¿verdad? Sí. Tienen 2 teachers, entonces, ¿qué hacemos con eso? He escuchado que hay iglesias que tienen como una persona que está encargado de ayudar a los niños y como traer los niños al baño. Tiene que estar como una pareja. Entonces puede como acompañar a los niños y como asegurar que todo está bien y que no hay un grupo de niños abusando uno a otro. Sí, es tener gente que puede vigilar, porque es la vigilancia que es importante. Es importante enseñar a los niños, pero hemos dicho esto, es que es importante enseñar a los niños cómo protegerse, cómo reaccionar si una persona hace algo que no es correcto, enseñar a los niños a tener sus propias reglas para su cuerpo. Entonces, yo tengo mis reglas para mi cuerpo y nadie puede cruzar estas reglas, cruzar estas paredes de mi cuerpo. Entonces, enseñar esto a los niños también es muy útil. Y enseñar a los niños a cuidar uno a otro,
que nunca ser abusador, nunca hace bullying, pero cuidar los que son más débiles que usted. Y todas estas son cosas que podemos enseñar en la iglesia también. Y creo, enseñar a los niños que no agrede a Dios esta agresión y este abuso, que Dios dice, Dios nos insiste que los líderes tienen que cuidar, tienen que proteger, y cuando no lo hacemos, tenemos que, el Dios va a castigarnos. Entonces es importante que los niños saben que Dios no es como los abusadores, que los abusadores están contra las reglas de Dios. Porque si no, muy pronto los niños van a poner estos atributos a Dios y va a empezar a pensar que Dios es abusador, que Dios es muy malo, que Dios no tiene interés, no tiene el poder para prevenir, para protegerme, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que defender el nombre de Dios. Tenemos que defender el nombre de Dios como cristianos. Amén. Así es. Porque si Muy no, bien. estamos defamando el nombre de Dios. Wow, esto tiene consecuencias más allá de lo que nos imaginamos, mucho más allá. Obviamente, y especialmente si ocurre en la iglesia o con una persona que dice que es cristiano, esto rompe la relación entre la víctima y Dios, y a veces está roto y es irreparable, ¿es una palabra? Irreparable, no puede repararlo. Sí, no puede repararlo. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que entender especialmente dónde existen esos problemas espirituales y empezar a enseñar la Biblia correctamente, la Biblia entera, para realmente reflejar el corazón de Dios. Bien, esto me parece un tema lindísimo. Como dije, voy a poner más links con recursos abajo para que la gente pueda accesar. Y bueno, vamos a hablar de otros temas ahora. Qué importante. Pero, Karen, ¿sabes qué? Siento como que se está pegando mucho. Te puedo escuchar, I can listen to you, but I can't. Sometimes you get stuck as you're talking, so I'm thinking that maybe we can switch to Zoom because that hasn't happened with Zoom. So, do you have Zoom on your computer? Is that cool? Oh, yeah. Awesome. Yeah. So let me send you through Messenger a link so you can connect there, and let's see if it works a little better because it's really, really, and I don't like that. Oh, I know. You've been freezing, and I don't always hear everything you're saying, so I'm kind of making up what I think you said. All right. Okay. What let me send you said was. Let me send you the link in a second.